Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva videoconferencia de la Red de Transmisión del Conocimiento. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer los detalles de los principales resultados del Foro Mundial de Datos que se celebró en Medellín, Colombia, el año pasado, en el mes de noviembre, y que fue organizado por los colegas del DANE de Colombia, a quienes agradecemos desde ya por su colaboración para la organización de este evento y además el acompañarnos el día de hoy para mostrarnos estos resultados. Como muchos de ustedes saben, este evento global es un evento de los más importantes que existe en la comunidad estadística y tuvo como principal objetivo promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre el uso y la gestión de los datos en distintas áreas y temas. Este espacio tuvo la virtud de reunir a expertos, profesionales, instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales, para abordar temas claves como datos abiertos, innovación tecnológica, la inteligencia artificial, que es uno de los temas más actuales que está enfrentando hoy día la estadística. Y bueno. El día de hoy tendremos la posibilidad de conocer un poquito más en detalle qué sucedió durante este foro y cuáles fueron los principales acuerdos y pasos en los próximos meses. Para dar inicio a esta actividad, quiero dejar con ustedes a Rolando Campo, que es el director de la División de Estadística de la CEPAL, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, Rolando. Muy buenos días, hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes de esta manera virtual. A todos los colegas que se están sume y sume a este webinario. Ya tenemos más de 100 colegas que están conectados. La verdad es que es un placer poder compartir con ustedes en estos minutos todo este gran esfuerzo que se llevó a cabo durante el mes de noviembre allá en Medellín, Colombia, coordinado todo durante todo el proceso por el DANE de Colombia, haciendo un excelente trabajo en términos de coordinación, en términos de compilación de información, en términos de selección de las mejores propuestas en conjunto con el grupo de trabajo y el equipo de trabajo que se encargó de este proceso desde Naciones Unidas en Nueva York. La verdad es que fueron trabajos muy intensos para poder llegar al evento como tal en noviembre. Fueron trabajos de más de un año de preparación, de selección de propuestas, de primero de lanzamiento de solicitud de propuestas, selección de propuestas, volver a revisar las propuestas que teníamos porque nos excedíamos, y todo un trabajo colaborativo que se tuvo con un grupo de expertos y un comité de selección de propuestas de todo el mundo para poder tener una información de calidad durante el foro, con innovaciones muy fuertes, con trabajos muy fuertes y por supuesto con resultados que ya les comentarán los colegas del DANE de Colombia, pero que fueron fundamentales y muy importantes. Los trabajos y durante la estancia que estuvimos en Medellín, muchos de nosotros tuvimos capacidad y la posibilidad, perdón, de poder hacer todo el networking que se necesita en estos y que este tipo de eventos nos da, el poder conocer y poder activar de diferentes actividades y proyectos con cada uno de los países con los que tenemos o los organismos no gubernamentales o las oficinas de gobierno, etcétera. Entonces, en realidad, sí fue un gran esfuerzo, y creo que en este sentido debemos sentirnos muy orgullosos porque América Latina y todos nosotros, los que estamos aquí, pudimos aportar mucho para el globo, para la comunidad estadística a nivel mundial, pero no solamente a la comunidad estadística, sino a toda la comunidad que tiene que ver con los datos. Entonces, yo con esto les diría que toda la presentación que va a hacer el DANE sobre todo el esfuerzo que se llevó a cabo y los resultados, pues son bien interesantes, y les agradezco mucho a todos ustedes
ya los 120 que están conectados para que puedan atender este evento. Yo sin más, hasta aquí llegaría, no sin antes de darle las gracias a mi querida amiga Olga Barquero, que nos coadyuva en este tipo de proyectos dentro de la red de conocimiento. Y con todo, pues yo les paso la palabra para que entremos en materia y felicitarlos nuevamente por este proceso. Gracias y bienvenidos a este evento. Muchas gracias, Rolando, por tus palabras y por esta bienvenida. Sin más, como acaba de mencionar, damos paso a Víctor Arellanos, que es el coordinador de ODS en el DANE Colombia, a quien tenemos el honor de tener hoy día y quien va a estar a cargo de una primera parte de la presentación respecto a este Foro Mundial de Datos. Así que, Víctor, adelante y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Andrés Arevalo. Yo soy coordinador del grupo de del DANE. Nosotros desde el DANE, pues muy emocionados por esa bienvenida, por esas palabras que nos da Rolando y muy contentos de estar en este espacio virtual para compartirles nuestra experiencia sobre el foro. Déjenme, yo inicialmente voy a compartirles mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si la están viendo? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, primero quisiera contarles para nosotros desde el año pasado fue realmente clave poder llevar a cabo el foro. El DANE el año pasado pues tenía no solamente el foro, sino varios operativos de campo a nivel nacional. Entonces fue un reto realmente muy grande para toda la institución y para la institucionalidad en el país llevar a cabo el foro. El año pasado también tuvimos la COP16 en Cali y pues el DANE, aparte con el operativo del Censo Económico Nacional Urbano, el registro multidimensional Guayú, que es una comunidad indígena en el norte del país. Digamos que teníamos bastantes cosas. El foro fue una prioridad desde el principio para nosotros. Así que poder hoy estar hablando del resultado del foro, de las implicaciones que tiene no solamente para Colombia, sino creemos que para toda la región, pues es realmente para nosotros muy importante, nos genera pues mucho orgullo y creemos que de aquí en adelante lo que tenemos son oportunidades dentro de la entidad y en general en la región. Pues como ya se mencionó, el foro es el evento más importante en términos de datos para la comunidad estadística. Se celebra cada 2 años. El punto del foro es poder reunir, generar básicamente un ecosistema de datos en el que se puedan vincular actores de gobierno, sociedad civil, pero también sector privado, medios de comunicación y las universidades. Y nosotros, digamos que cuando pensamos en el foro en Colombia, lo que buscamos era justamente eso, que a partir del foro pudiéramos empezar a hablar realmente de un ecosistema de datos, de no tener a gobierno por un lado, a sociedad civil por el otro, al sector privado por el otro, sino tener una articulación mucho más clara entre estos diferentes actores. El foro se ha realizado ya en 5 ocasiones, la primera en Sudáfrica, luego en Emiratos Árabes, en Suiza, en China y pues nuestra versión en Colombia. El foro surge inicialmente por varios documentos y varias iniciativas de Naciones Unidas, en particular el documento A World That Counts, que es previo al lanzamiento de la Agenda 2030. Lo que propone es justamente que la movilización de los datos debería surgir a partir de diferentes iniciativas de fortalecimiento de capacidades estadísticas. Y una de esas propuestas muy originales que surge de este documento es crear un foro mundial de datos, un espacio en el que diferentes actores pudieran intercambiar experiencias, establecer relaciones centrado en temas de generación de datos y fortalecimiento de las capacidades estadísticas. La primera edición del foro se llevó a cabo en Ciudad del Cabo y de allí salió un documento. La idea es que cada foro mundial tenga un documento que refleje los resultados de las discusiones de esos foros.
Lo que tuvimos en Ciudad del Cabo fue el Plan de Acción de Ciudad del Cabo de Datos para el Desarrollo Sostenible y varias de las acciones que se llevaron a cabo dentro o derivadas de ese plan de acción, pues están asociadas justamente a ese fortalecimiento de los datos para alcanzar la Agenda 2030. Entonces, por supuesto, todas estas iniciativas lo que han generado es una dinamización del sistema estadístico internacional y el foro como ese momento cada 2 años en el que se muestran los resultados de justamente de esa dinamización. Tenemos dos espacios en Naciones Unidas en el que podemos ver reflejados estos espacios. Uno es el Grupo Interagencial de Expertos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o como se conoce por sus siglas, el IAG, y el otro es el Grupo de Alto Nivel para Construcción de Capacidades, Coordinación y Alianzas. En el caso de este segundo, nosotros tenemos, en este momento, Colombia representa a uno de los grupos de la región y desde nuestro punto de vista, pues es muy importante esta participación en el HLG porque, como les mencionaba, el Plan de Acción de Ciudad del Cabo da unas líneas de acción sobre el tema de datos. Y esas líneas de acción se han visto reflejadas en los sucesivos foros de datos. Lo que nosotros buscamos era, a partir del documento resultante que saliera del foro, tener una acción mucho más firme, más decidida sobre las acciones para mejorar la disponibilidad de información, que es algo en lo que nosotros en el DANE venimos trabajando ya hace varios años. El tema de la disponibilidad es una de las preocupaciones centrales y supongo que para ustedes, colegas, es igual. Digamos que es un problema que tenemos común en la región. Entonces, el plan tiene estos tres objetivos. El plan en realidad tiene más objetivos, pero del CityGap, que es como se conoce el Plan de Acción de Ciudad del Cabo, quisiera traer estos tres para que ustedes los tengan en cuenta y vean cómo estos objetivos terminan permeando lo que desde Colombia hicimos en el Foro Mundial de Datos. El primero es la orientación sobre el contenido de organización y el liderazgo de los esfuerzos de la comunidad estadística para llegar a las partes interesadas. Entonces, no solamente es organizar el foro, sino cómo vamos a llegar a esas partes. ¿Listo? Y, por supuesto, esas partes incluyen sociedad civil. Lo segundo es la promoción perdón, la redundancia, una apropiación del sistema de seguimiento de la Agenda 2030 para fomentar la creación de capacidades dentro de los sistemas estadísticos nacionales. Entonces, desde este punto de vista, el foro también se prestaba como la oportunidad para poder generar una articulación por fuera, pero también una articulación a nivel de país, en donde no solamente tuviéramos de nuevo a estos actores nacionales, sino que pudiéramos vincular a diferentes actores, sociedad civil, universidades, medios de comunicación, etcétera. Entonces, este tercer objetivo lo que busca es esa creación de capacidades y ahí tenemos un espacio para innovación muy interesante que lo vimos reflejado también en el foro y el plan recomienda unas áreas prioritarias. Em, Estas áreas prioritarias básicamente lo que permiten es focalizar de una mejor manera recursos para generación de capacidad estadística. Esas áreas prioritarias son áreas que se ven reflejadas en el trabajo que se hizo durante el foro. Entonces, el foro, como les decía, pues se lanzó, digamos que informalmente en 2017 y en adelante hemos tenido pues varias versiones del foro. En términos del plan de acción de Ciudad del Cabo, es importante también mencionar lo que ustedes ven aquí, porque esas áreas estratégicas nosotros lo que tratamos fue de aterrizarlas en áreas específicas dentro del foro sobre las cuales pudiéramos trabajar a partir de los objetivos que ya les mencioné. Entonces, esa construcción para nosotros fue clave porque eso era lo que nos iba a permitir, por ejemplo, identificar em, qué actores a nivel nacional o internacional deberíamos incluir dentro del Foro Mundial de Datos, cómo íbamos a vincular a las organizaciones de sociedad civil con las que venían trabajando diferentes instituciones. Al final, ¿qué esperábamos o qué esperábamos
marco para Medellín. Todo este tipo de cosas pues van ligadas a estas áreas estratégicas que plantea el Plan de Acción de Ciudad del Cabo. Entonces, estas áreas son coordinación y liderazgo estratégico, en datos para el desarrollo sostenible, innovación y modernización de los sistemas estadísticos, el fortalecimiento de actividades y programas de estadística básica, la difusión y uso de datos, las alianzas multiactor y, ya lo mencionamos también, los objetivos, la movilización de recursos. Cada una de estas estrategias, de estas áreas estratégicas, las podemos ver de nuevo reflejadas en las líneas de trabajo del foro. ¿Vale? Entonces, digamos que el CityGap, el Plan de Acción de Ciudad del Cabo, fue nuestra primera hoja de ruta. Es una hoja de ruta que, como les decía, viene pues desde 2017 y la pandemia pues fue un punto de quiebre en donde la comunidad estadística, pues ustedes saben el impacto que tuvo el COVID, em, pues significó un antes y un después. Entonces, en esa medida, nosotros también tuvimos en cuenta ese ejercicio que realizó París 21 del Banco Mundial, justamente en pandemia, para visibilizar diferentes temáticas que estaban afectando y que con el paso del tiempo terminaron afectando diferentes instituciones de estadística. Entonces, primero era el tema de la adopción de instrumentos de planeación. El segundo era la percepción de la capacidad de coordinación de los institutos dentro del sistema estadístico, las prioridades de desarrollo estadístico, a partir de la situación que venía ocurriendo en ese momento, em, los temas de asignación presupuestal y los recortes, pues dado la situación de ese momento. Entonces, esas temáticas que se visibilizaron a través de esa encuesta también permitieron tener diferentes enfoques a partir de 2021-2022 y ese cambio de enfoque también lo vamos a ver reflejado en el foro. Para nosotros, pues es muy importante este contexto porque es que es a partir de este contexto que podemos, si se quiere, dar una especie de justificación de por qué Colombia hizo el foro que hizo, ¿sí? Entonces teníamos ya unas directrices, unas líneas que venían dadas desde el CityGap, que las podemos rastrear en la World That Counts y en diferentes em, iniciativas y documentación de las Naciones Unidas. La pandemia presenta nuevos retos y con los foros que ocurren después de pandemia, Berna y Hangzhou, lo que nosotros queríamos era, bueno, en el caso de el foro en Medellín, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿Sí? Por eso este pequeño contexto a manera de justificación de nuestra aproximación al foro. Aquí un poco de historia de lo que les venía mencionando, de las versiones de, tanto del foro como de los documentos base. Entonces tenemos en 2014 el documento World That Counts, luego tenemos en 2017 el CityGap, 2021 tenemos el tercer foro mundial de datos que resulta muy importante porque es el primer foro después de pandemia y a 10 años de 2030. Entonces ahí ya teníamos, por ejemplo, este documento del secretario general sobre la década de la acción, la década para la acción, en el que pues por supuesto viene esta necesidad de acelerar el tema de disponibilidad de datos, sobre todo a nivel subnacional. Y luego tenemos en Hangzhou la declaración eh, que busca básicamente acelerar el tema de la implementación de estos objetivos que yo les mencionaba del CityGap. Entonces, en este panorama llegamos a nuestro foro mundial de datos, ¿vale? Entonces, esto, digamos que las líneas, por decirlo así, temáticas del foro estaban bastante claras. Lo que nos interesaba a nosotros era, muy bien, si tenemos estas ideas ya claramente definidas a partir de los foros anteriores, ¿qué vamos a hacer en Medellín? Nuestro objetivo en este caso, pues fue, digamos, muy claro. A partir de estas líneas de trabajo, vamos a generar una articulación que permita potenciar el papel y el rol, por supuesto, del DANE, pero también de la región. Éramos muy conscientes que nosotros en este caso representamos a una región, así que lo que buscamos era generar ese ecosistema a nivel regional, pero como les decía también, la idea era poder generar un ecosistema, o hacer visible mucho más, de manera más clara, el ecosistema de datos a nivel nacional. Por eso,
nosotros generamos esta primera estrategia de aproximación nacional, que fue la Escalera Medellín. Escalera Medellín fue una iniciativa inicialmente en la que nosotros quisimos vincular diferentes actores del orden nacional que quisieran contarnos o participar en diferentes propuestas asociadas a datos que le permitieran al público en el país en general tener una aproximación a qué cosa es el Foro Mundial de Datos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, esto también tomando en cuenta la experiencia suiza, que eh, tener un foro, el foro per se para el que sabe, pues es un evento muy importante, pero para el ciudadano de a pie, ¿qué es el foro? Sí, es en ese sentido, por ejemplo, es un poco más sencillo, o fue un poco más sencillo a nivel institucional hablar de la COP16, porque al final son temas que nos atañen relacionados con la triple crisis planetaria, pero con el foro, que es un foro, si se quiere, de especialistas, era más difícil. Entonces lo que nosotros dijimos es, no, vamos a hacer una pedagogía. La pedagogía en este caso fue, pensemos en esta iniciativa que vamos a llamar Escalera Medellín. Entonces era visibilizar buenas prácticas, visibilizar proyectos, visibilizar participación de sociedad civil. Y entre las diferentes actividades que se desarrollaron dentro de Escalera Medellín, esto por supuesto, Escalera Medellín fue una iniciativa a nivel local, o sea, a nivel Colombia. Queremos mencionar dos en particular sobre las que este año seguimos trabajando. La primera fueron, bueno, básicamente son las datatones. Y de las que desarrollamos el año pasado, queremos mencionarles una que hicimos con estudiantes de colegio, una que hicimos junto con la División de Estadística de Naciones Unidas, y la Alcaldía de Medellín, que fue la Datatón de las Naciones Unidas. Pues la primera, lo que nosotros queríamos era que los jóvenes tuvieran un mayor acercamiento al tema, al uso de datos y sobre todo a los indicadores de los ODS. O sea, que tuviéramos, para ellos fuera mucho más claro cómo podían verse reflejados en los datos, y por eso lo que hicimos fue esta Datathon. Esto fue un ejercicio que hicimos con UNICEF, con la Universidad de los Andes aquí en Bogotá. Ellos tienen un, un centro de investigación centrado en los objetivos de desarrollo sostenible. Con ese centro de investigaciones desarrollamos esta Datathon. Con ESRI también nos apoyaron en la parte técnica. Y pues de nuestro lado el grupo OS fue el que estuvo a cargo de esta datatón. Iba dirigida a estudiantes de últimos niveles de educación media, es decir, del nivel educativo que pasan después a la universidad. Y hicimos una convocatoria, la convocatoria de creo que fueron 50 colegios que se presentaron, hicimos un filtro para que quedaran solamente 7 colegios. Y lo que hicimos básicamente fue un entrenamiento de los chicos y chicas en diferentes talleres de adecuación a herramientas de análisis geoespacial. Y por supuesto esto mezclaba información de imágenes satelitales con datos DANE y con datos de los ODS, y a partir de esto ellos tenían que identificar qué problemas consideraban más relevantes y qué solución ellos verían a partir de la identificación de esos problemas. Para nosotros esto fue un ejercicio muy interesante porque muchos de los temas que aparecen en el CityGap y que después nosotros vamos a recoger en el marco para Medellín, los vimos reflejados en estos ejercicios. Empezando por el tema de apropiación de los datos para el seguimiento a la Agenda 2030. Entonces, lo que vimos es que la tecnología, si uno da las herramientas y los tiempos suficientes, hay una apropiación y un uso de las herramientas, y en esa medida, digamos que nos funcionó bastante bien en el tema de apropiación. Por otra parte, los procesos de alfabetización digital que vienen ligados a esto fueron para nosotros clave en el uso de la información que está produciendo el DANE, y esto, pues, evidentemente tiene como incentivo todo el fomento a la apropiación de los datos en términos de lo que nosotros en el DANE llamamos cultura estadística. ¿Vale? La Datatón de Naciones Unidas, voy a tratar de ir un poquito más rápido. La Datatón de Naciones Unidas tenía otro enfoque, porque iba dirigida a otro público. El público eran básicamente científicos de datos de institutos de estadística, pero también podían participar científicos de datos de universidades. Entonces aquí mezclamos sector público con academia,
Y aquí específicamente sí teníamos tres problemas particulares que la alcaldía de Medellín, bueno, los trabajamos con la alcaldía de Medellín y queríamos que los equipos que participaran en la Datatón dieran respuesta a esos tres problemas. Entonces el enfoque, por supuesto, aquí fue distinto, tuvimos mucho mayor alcance, aquí tuvimos 110 equipos inscritos a nivel mundial, unos participaron virtualmente, otros estuvieron en Medellín, sobre todo equipos de la región. Y al final de los 3 días de evento tuvimos 40 soluciones que entregaron los equipos que se quedaron los 3 días desarrollando la Tatón. Pues ustedes ven ahí, esto solamente es una de las tres salas que se habilitaron para los equipos participantes dentro de Ruta N, que es una corporación que nos apoyó todo el tiempo en el desarrollo de la Tatón. Tuvimos 30 mentores, 40 jueces hicieron la revisión de las propuestas. Y al final em, quedaron solamente tres equipos ganadores. En esta tatón tuvimos la visita tanto de nuestra directora como del director de la división, Stefan Schweinfest. ¿Qué aprendimos nosotros con esta segunda datatón y de nuevo que nos permite conectar con el City Gap? La importancia de territorializar la alfabetización, o sea, de llevar todas estas iniciativas de alfabetización a los territorios. Medellín, pues, por supuesto, es la segunda ciudad más grande e importante del país y, sin embargo, regionalmente tuvimos muchos equipos que vinieron de ciudades más pequeñas cercanas a Medellín, aprovechando, pues, este espacio. Otro es que la solución que se planteó en la Datatón es una solución que va a tener un impacto real. Los equipos ganadores van a venir en junio a Medellín a aplicar su solución directamente con la alcaldía de Medellín. Eso fue una condición que de hecho puso la alcaldía. Es decir, no solamente tiene un impacto real, sino hay un uso real de los datos para toma de política, para la toma de decisiones en política pública. Y nos parece que de este ejercicio, de ambos ejercicios, de hecho, aprendimos la importancia de poder generar cooperación y alianzas en diferentes niveles, no solamente desde lo local, sino desde lo local con lo regional y lo regional con lo internacional. En esos tres niveles, y vemos esto como una de las grandes lecciones de esta primera parte. Ojo, esto no es el foro, ¿sí? Esto es lo previo al foro. Ahora veamos el impacto del foro. En el foro tuvimos 2.148 asistentes, el 69% fueron participantes del país, el 52% fueron hombres, el 47% fueron mujeres. Tuvimos un 2,9% de participantes que fueron medios, lo cual nos pareció muy interesante, un cubrimiento muy importante de los medios locales en Medellín. Ustedes pueden hacer seguimiento en diferentes canales de televisión, en periódicos sobre el foro. Digamos que hubo una difusión ahí bastante y un seguimiento de los medios en Medellín al foro, lo que nos pareció a nosotros muy, muy, muy importante. Y fíjense que aquí tenemos una distribución de las diferentes organizaciones que participaron dentro del foro. Yo quisiera sobre todo enfocarme en esta diapositiva en la participación de sociedad civil y sector privado. Sé que son porcentajes aún muy bajos, pero fíjense que estos porcentajes vienen en aumento. Para nosotros fue muy importante que el sector privado y la sociedad civil se vincularan activamente. Uno de cada cuatro participantes del foro o era de sociedad civil o era de sector privado, lo cual nos parece realmente muy, muy, muy importante. Y también me gustaría resaltar el dato de las agencias de gobierno. El gobierno estuvo vinculado completamente al foro. O sea, si bien es un evento DANE, lo que nosotros hicimos fue exponerlo como un evento de país y eso pues se vio reflejado en la participación de estos actores que son para nosotros los actores clave y por supuesto dentro de nuestros grandes socios pues están las agencias del sistema de Naciones Unidas que representaron casi el 8% de participación en el foro. El foro también contó con un voluntariado, pues sobre esto pasó muy rápidamente, 120 personas que estuvieron ahí, el 70% mayores de 50, lo cual nos pareció realmente muy interesante. Pensamos que iba a ser una participación más de jóvenes, pero vimos que también muchas personas, muchos adultos mayores se vincularon al foro, pues por supuesto que teníamos también gente joven, así que ahí tuvimos también mucha variedad. El foro también fue una iniciativa muy interesante en términos de articular lo que se estaba proponiendo temáticamente a partir del City Gap con la misma logística y desarrollo del foro.
Entonces nosotros lo que hicimos fue generar una apuesta estratégica para el plan de sostenibilidad. O sea, nuestro plan de sostenibilidad del foro tenía que estar articulado con las dimensiones de desarrollo sostenible. Entonces lo que hicimos fue tratar de ver cómo podíamos, teniendo en cuenta las tres dimensiones del desarrollo, cómo lo podíamos articular con el plan de sostenibilidad. Entonces lo que buscamos fue tener bajas emisiones de gases de efecto invernadero, promover sistemas por ejemplo, de transporte compartido, uso de medios de transporte público, bicicleta, reducir consumo de agua, promover prácticas de reciclaje y reutilización dentro del foro. Y por supuesto, ya desde lo social y lo económico, hay una generación de empleo muy importante desde que empezó, por ejemplo, la Datatón hasta que terminó el Foro Mundial de Datos. Esto fue casi una semana que generó pues un impulso en la economía local. El tema de accesibilidad de personas en condición de discapacidad, la no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue una iniciativa que desarrollamos con una organización que se llama Diorama y con la Universidad EAFIT en Medellín. ¿Vale? Aquí unos datos para que vean más o menos el impacto de estos objetivos que nos planteamos con el plan de sostenibilidad. Entonces, en los 4 días que duró el foro, logramos se produjeron más o menos 10 toneladas de residuos. Y lo que tratamos de hacer fue, bueno, lo que se planteó en el plan de sostenibilidad fue justamente ver cómo se puede hacer un manejo mucho más adecuado y sostenible de esos residuos. Casi 2 toneladas de material orgánico, 8 toneladas de material ordinario, que, digamos, tuvieron un tratamiento particular. Casi 2.200 platos de comida se donaron de lo que sobraba digamos, en el foro, digamos, almuerzos completos que quedaron en el foro y que pues no los íbamos a desperdiciar. Lo que propusimos fue más bien usarlos para el programa Habitantes de Calle que tiene la alcaldía de Medellín. Lo importante aquí de mencionar a propósito del plan de sostenibilidad, si ustedes quieren tener más información sobre el plan, los informes sobre este plan se van a publicar en abril, así que no solamente vendrá el informe, sino también va a haber una metodología por si de pronto ustedes en sus países quieren hacer algo similar en términos de sostenibilidad, pues pueden tener un punto de partida a partir de este plan y esa metodología que nosotros nos ideamos aquí en nuestro foro, ¿vale? Sobre el tema de la gobernanza del Foro Mundial de Datos, eso también es importante tenerlo en cuenta. Pues la comisión era el órgano central y las actividades digamos, se discutían digamos, las líneas generales en el HLG, en el grupo de alto nivel. Como les había mencionado previamente, pues este es un grupo en el que Colombia viene participando ya hace un par de años y lo que permite es conectar a la comunidad estadística, digamos, tomando medidas mucho más generales a partir de un plan de acción global. En el HLG hay 25 estados miembros. Del HLG, que es el órgano decisorio, viene el comité de programa. En el comité de programa teníamos 26 miembros y ahí teníamos expertos en diferentes áreas de conocimiento que se conectan con las áreas que ya mencionamos. Y a partir de esta gobernanza, pues ya teníamos que empezar a desarrollar el programa. El programa se desarrolló de esta manera, como ustedes lo ven, teníamos más de 100 sesiones paralelas, 4 sesiones plenarias a partir de estos cuatro, cuatro grandes áreas estratégicas que las vamos a ver reflejadas también en el marco para Medellín. Dentro de las diferentes sesiones paralelas, lo que también nosotros buscamos era un poco dejar esas sesiones un poco acartonadas y tratar de tener sesiones tipo Learn, sesiones tipo Demo, sesiones más de comunidad local, un poco sesiones más interactivas que permitieran enviar un mensaje mucho más claro, más directo a
las personas que iban a asistir. Recuerden que la mayoría fueron gobierno, sociedad civil y sector privado. No todos son expertos en manejo de datos, no todos son expertos en temas estadísticos, entonces el foco en estas sesiones es, ok, va a haber sesiones muy específicas, muy especializadas, pero también tratemos de que las sesiones envíen un mensaje lo más claro posible. Ese fue nuestro objetivo con este programa. Y bueno, creemos que en realidad lo logramos. Por supuesto, pues que hay un espacio para mejora, como en todo proyecto, pero creemos que esto nos funcionó bastante bien. ¿Qué queda del Foro Mundial de Datos? Por supuesto, como les decía, todo foro tiene al final un documento resultante. En nuestro caso fue el Marco de Acción de Medellín sobre datos para el desarrollo sostenible, que fue ratificado en la última sesión de la Comisión Estadística en febrero. Entonces, lo que tenemos en el marco básicamente es, a partir del CityGap, tenemos un conjunto más sencillo, más simplificado de prioridades para el desarrollo de capacidades estadísticas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esas áreas y esas 12 prioridades que aparecen en el marco? Dar un impulso final al tema de datos para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta pues que estamos ya a puertas de terminar la Agenda 2030. Tenemos poco tiempo, aún tenemos muchas falencias en términos de disponibilidad de información, de fortalecimiento de capacidades estadísticas, y el marco de acción de Medellín lo que busca justamente es: vea, tenemos estas áreas, vamos a priorizar estas acciones de aquí a 2030. Aquí un poquito más de detalles sobre ese marco de acción. El primero es innovación y modernización para datos y estadísticas mejores, centrado en innovación, en inclusión de nuevos actores para tener datos más oportunos y en el aprovechamiento de los datos, que suena un poco extraño, pero fíjense que lo que nosotros hemos visto, al menos nos pasa aquí y lo ratificamos también con varias sesiones en el foro, es que tenemos la oportunidad de usar y reusar diferente información, registros administrativos, información de ciudadanía, etcétera, etcétera. El segundo es maximizar el uso y valor de los datos para mejor toma de decisiones. Esto implica focalizar estos datos que estamos produciendo para que la información que se produzca, al menos desde los institutos de estadística y las oficinas estadísticas de las diferentes instituciones, sean fácilmente localizables, sean accesibles, permitan la interoperabilidad no solamente a nivel institucional, sino para cualquier ciudadano, y puedan ser reutilizables. Aquí, por supuesto, es muy importante el tema de las estrategias de comunicación, porque no solamente es decir, puse el dato está disponible, sino es decirle a los diferentes usuarios, aquí está, el dato se usa de esta forma. Eso para nosotros es muy importante y eso va ligado con el siguiente punto, que es el de la alfabetización estadística. Ya lo vimos en las datatones, pero las datatones es un acercamiento al público en general. A nivel institucional también es muy importante que podamos hacer esa alfabetización digital con nuestros diferentes socios estratégicos. Un tema que nos parece muy importante, lo vamos a ver ahorita más adelante, el tema de la construcción de confianza en los datos a partir de lo que llamamos protección y ética de los datos y la estadística o los datos éticos, que es básicamente aplicar la ética como principio en todo el ciclo de vida de los datos. Y esto, por supuesto, nosotros lo hemos venido conectando también con una iniciativa de datos ciudadanos y que se deriva justamente de esas discusiones en el foro a partir de cómo hacemos para que la ciudadanía tenga un mayor involucramiento y mayor apropiación de la información estadística. Este puede ser uno. El otro, el tema de privacidad y confidencialidad de la información, que tiene diferentes formas de ser abordado, y temas de ciberseguridad, pero también temas sobre la garantía del derecho a la privacidad de los datos, el tema de la gobernanza y la autoridad de los mismos, etcétera. Y pues eso asociado a temas, por supuesto, de confianza de la ciudadanía en los tenedores de datos. Finalmente, para el tema de la movilización de recursos, vemos que ahí y lo vimos en el foro y lo seguimos viendo en las discusiones posteriores, el tema de la coordinación entre diferentes actores para generar mejores mecanismos de cooperación. Eso implica coordinación a nivel nacional, pero también con diferentes actores a nivel internacional. Vemos que ahí también es muy importante promover inversión en capacidades estadísticas
aprovechando al sector privado y al sector público y que estas inversiones sean sostenibles en el tiempo. Eso también lo identificamos a partir de nuestra propia experiencia con el foro, pero también dentro de las sesiones en las que estuvimos vinculados y pensando en esta sostenibilidad, también en la resiliencia de los ecosistemas de datos. Necesitamos ecosistemas que sean mucho más resistentes a los diferentes embates. Puede ser por temas presupuestales, puede ser por temas estrictamente políticos, pero necesitamos que sean mucho más resilientes. ¿Vale? Después de esto, del foro, pues el foro, ustedes saben, a partir del marco para Medellín, pues se generaron compromisos concretos em, a partir de este documento, pero también de una campaña que se llama Commit to Data, que se promovió dentro del foro y que permitió establecer compromisos puntuales sobre diferentes acciones en el foro. Lo que buscamos era inicialmente tener una red centrada en acciones asociadas al marco para Medellín, tener compromisos con plazos concretos, no compromisos generales, sino algo mucho más específico y que nos permitieran sobre todo tener una continuidad desde el Foro Mundial de Datos de Medellín con el sexto Foro Mundial de Datos que se va a llevar a cabo en Arabia Saudita. Tenemos 72 compromisos de más de 120 organizaciones que buscan fortalecer estos sistemas globales de datos y pues que están alineados con el CityGap y con el marco para Medellín. 24 de esos compromisos están alineados con el tema de innovación, que supongo que para ustedes no es un tema nuevo, es un tema en el que toda la región viene trabajando y que se mencionó previamente pensando en el surgimiento desde hace un par de años del tema de la inteligencia artificial, pero pues que no solamente se limita a eso, es también innovación en metodologías de recolección de información, en metodologías para modelación estadística, nuevas maneras de pensar movilización de recursos, por ejemplo, el fortalecimiento de cooperación sur-sur y de nuevo el tema de generar valor de los datos a partir de la toma de decisiones, que es algo que también nosotros vimos reflejado no solamente en el foro, sino en los eventos previos, como por ejemplo en las datatones. Esto es algo que, por ejemplo, mencionaron los chicos y chicas de los colegios, ¿no? Hay los datos, nos vemos reflejados, pero no vemos el compromiso institucional con la respuesta a estos problemas. Y queremos darle mucho más énfasis al tema de la construcción de confianza, protección y ética en los datos, porque por ahí vemos que podríamos tener un mayor impacto a nivel social. ¿Vale? Aquí fíjense cómo han venido variando las áreas temáticas, por eso nos interesa sobre todo fortalecer esta tercera área estratégica que es el tema de la ética de los datos, ¿vale? Como les decía, bueno, esta campaña de Commit to Data se lanzó en julio de 2024, tuvo un primer momento en el Foro Mundial de Datos y a partir de la aprobación del marco de Medellín, lo que nosotros buscamos es mantener este momentum, ¿no? Este impulso que viene por el marco. Vemos que uno de estos primeros es la conferencia eh, sobre financiamiento que va a ser en junio, el financiamiento para el desarrollo. Creemos que ahí tenemos una oportunidad de enviar un mensaje muy certero sobre la importancia de la promoción del marco para Medellín. Y pues esto poder conectarlo con la preparación del sexto Foro Mundial de Datos en Arabia Saudita. Sobre las lecciones, creo que he venido mencionando varias de esas lecciones a medida que he realizado mi exposición. Perdón, si me extendí mucho, trato de cerrar ya con esto. Em, en primer lugar, lo que nosotros aprendimos fue que la organización del evento em, siguiendo los parámetros de calidad y rigurosidad que sigue el DANE, fue la que permitió pues tener este evento tan exitoso. Y al final para nosotros fue un gran reconocimiento. Eso lo hemos venido viendo en diferentes espacios. El reconocimiento que ha tenido el DANE a partir del desarrollo de este foro pues ha sido enorme y esto se ve en parte a ese rigor con el que se construyeron los diferentes momentos del foro. Em, Otro es el tema de transmisión de conocimiento. Aparte de la participación en el foro también es un espacio, fue un espacio. En realidad los foros son, cualquiera de los 5 foros es eso, es un espacio de networking básicamente, ¿sí?
intercambiamos conocimiento, intercambiamos información, tenemos un conocimiento sobre nuevas ideas, pero es un espacio de networking, es un espacio en el que hay que ir a hacer conexiones, hay que ir a hablar con el uno, hay que ir a hablar con el otro y ver cómo podemos conectarnos para aprender cosas el uno del otro. Y en esa medida nosotros creemos que el Foro de Medellín fue un espacio ideal. Y vemos que hubo una conexión efectivamente a nivel Colombia. Esperamos que eso también se va reflejado a nivel regional y que aquí en adelante no solo el DANE, sino diferentes instituciones estadísticas de la región empiecen a tener mayor protagonismo, porque eso también se vio reflejado en el foro. Em, Eso también genera una responsabilidad, nos genera una responsabilidad a nosotros, porque ya no solamente pasamos de liderar pues, el sistema estadístico nacional en el país, sino que consideramos que a partir del marco para Medellín tenemos un liderazgo adicional en la implementación pues, de este marco a nivel global, ¿sí? Este impulso pues implica también generar nuevas sinergias, generar nuevas articulaciones que permitan que lo que se discutió en el foro y el documento resultante pues tengan un impacto en la consecución al final, que es lo que todos buscamos de la Agenda 2030 y sus ODS. Hemos ganado a partir de esto pues un apoyo en el HLG y nos ha permitido apalancar algunas iniciativas en mejora de datos y a nivel en local, vemos que hay un aprovechamiento del tema de los datos y la cultura estadística. em, Derivado, esto es casi se los puedo decir textual, literal, a partir del Foro Mundial de Datos, em, muchas instituciones a nivel Colombia nos han buscado para decir, vea, a nosotros nos gustó lo que hicieron en este momento en el foro, nos gustó esta charla, hablamos con este actor y creemos que podemos trabajar en este proyecto o en este otro. Sobre las datatones también nos han dicho lo mismo, como nos parece una iniciativa de cultura estadística muy interesante, muy aterrizada, o sea que ha habido muchas iniciativas de apropiación de datos derivadas directamente del foro que están teniendo en este momento un desarrollo a nivel local, que creemos, por supuesto, viene derivada de este trabajo riguroso y que ha sido reconocido a nivel internacional sobre el Foro Mundial de Datos. Y bueno, aparte de esto, nosotros ahora, como nos gusta o nos quedó gustando hacer foros, vamos a hacer el Foro Nacional de Datos en noviembre, en donde esperamos aterrizar todo lo que trabajamos en el Foro Mundial en nuestro ecosistema nacional de datos. Por mi parte, eso sería todo. Creo que me extendí un poco, pero pues muchísimas gracias por abrirnos este espacio y quedo abierto a preguntas. Creo que también mi colega Camilo Méndez de la Oficina de Alianzas y Asuntos Internacionales del DANE estaría conectado, así que pues cualquiera de los dos podría responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, por esta detallada presentación y nuevamente felicitaciones por todo el trabajo logrado. Fue realmente motivante el trabajo que realizaron y el resultado que tuvo ese trabajo. Realmente la convocatoria fue impecable y creo que ha sido motivo de orgullo para todos los países de América Latina y el Caribe el haber podido tener la posibilidad de tener el foro aquí en nuestra región. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus consultas a través del chat o bien levantar su mano virtual para poder habilitarles el micrófono. Em, por ahora no veo ninguna pregunta en este minuto y quizá me gustaría saber o aprovechar que tenemos a Camilo y a Víctor acá y consultarles si hay definido ya algún mecanismo para hacer seguimiento a estos compromisos que adquirieron distintas organizaciones, si está pensado hacer algún reporte del avance de estos compromisos en en el foro del año 2026 o cuál es el mecanismo que han pensado implementar para el seguimiento. Muchas gracias, Olga, y muy buenos días para todos. Sobre ese componente que nos consultas, creo que es importante volver a hacer referencia a lo que es la campaña Commit Data y lo que fue el proceso de construcción del marco para Medellín. Este marco para Medellín no es un instrumento que define Naciones Unidas exclusivamente, no es un elemento que hace el DANE exclusivamente, sino que como tal hacía el HLG y su comité de programa, donde todos pensaban cuál es una prioridad y se buscaba era que fuera un elemento completamente abierto para que cualquier institución, sea pública, privada, se pudiera
comprometer para trabajar en los datos. Entonces, dentro de la presentación, perdón, dentro de las discusiones, no se quería tener un marco de monitoreo supremamente sólido, como es el marco de los ODS, porque esto involucra inversiones, implica pues tener toda una infraestructura que requiere más recursos, que son escasos como todos lo sabemos. Entonces se propuso fue un esquema de seguimiento flexible a través de la campaña de comprometerse con los datos. Entonces voy a compartirles rápidamente la página web para que ustedes la puedan ver. En este caso aquí están viendo, nosotros ya tradujimos todos estos componentes también al español para que se facilite, pero entonces acá ustedes pueden tener un sentido de qué son estos compromisos. Compromisos como, por ejemplo, no sé, el INE de Chile quiere trabajar en la actualización del sistema de cuentas nacionales. Esto es un compromiso, porque son cosas que estamos haciendo, pero estamos visibilizando, sobre todo para poder habilitar nuevas alianzas. Ustedes aquí están viendo los distintos compromisos que ya hay, como pueden ver, hay desde el nivel local con la alcaldía de la ciudad de París, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y aquí lo importante es que cualquiera se puede comprometer. Para comprometerse, ustedes pueden poner sus correos, llenan un formulario y empiezan a hacer parte de lo que es esta conversación. Importante también mencionar, como Víctor lo anunció, en junio de este año va a tener lugar la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, donde se logró incluir los datos como un elemento que debe financiarse para apoyar el desarrollo sostenible y lo que se va a utilizar como marco de seguimiento es tanto el marco para Medellín como la campaña de compromiso con los datos. Entonces, eso, Olga. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Camilo. No veo preguntas en el chat ni tenemos manitos levantadas. Estamos un poquito cerca del tiempo, así que no sé si Víctor o Camilo quieren hacer un pequeño cierre antes de finalizar este evento del día de hoy, que tuvimos una convocatoria bastante importante, casi 170 personas conectadas a lo largo de casi una hora. Así que Camilo, Víctor. No, solamente el agradecimiento por el espacio. Siempre estamos dispuestos a seguir compartiendo esas experiencias. Ya hemos, digamos, incluido el marco para Medellín dentro de nuestros instrumentos de planeación nacionales, tanto en el plan institucional como en el plan del Sistema Estadístico Nacional. Y siento que también deja muchas lecciones e ideas para que sigamos dinamizando la colaboración que tenemos a nivel regional en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas. Entonces, eso por parte nuestra, Olga. Muy bien, bueno, muchas gracias a Víctor y a Camilo por su tiempo y por mostrarnos todo este proceso con tanto detalle. Antes de finalizar, yo quiero dejarlos desde ya invitados a nuestra próxima videoconferencia del día 16 de abril, la cual es titulada Evaluación del Riesgo Climático Infantil y la Inseguridad en UACH a través de la base de datos global de exposición de UNICEF. Esta es una de las videoconferencias que hacemos en alianza con el Hub de Big Data que está ubicado en Brasil. Y en esta ocasión se mostrará el trabajo del equipo de datos y análisis de UNICEF en el desarrollo de capas globales de exposición al riesgo. Así que estarán recibiendo en sus correos electrónicos el link para el registro a esta actividad y los esperamos el próximo 16. Recuerden que en caso de tener cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico rtc@ine.gov.cl y que todas las grabaciones de las actividades que realizamos están disponibles en la página web de la RTC. Así que muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde.